El día de hoy vamos a ver una doctrina que me he esforzado lo más posible por hacerla comprensible. No obstante, es imposible quitarle su dificultad. En mi opinión, de las 11 clases que vamos a estar teniendo de Cristología, en mi opinión, esta es probablemente la más difícil. Ahora, es mi opinión. Ustedes dirán al final del curso cuál fue la más difícil. Como he dicho, intenté pulirla y meditar y intentar hacerlo lo más sencillo y quitar todo lo que no era necesario decir. No obstante, todavía contiene dificultad. Y déjenme comentarles que en medio de esta lucha por hacer la lección digerible, vinieron luchas a mi mente, luchas a mi corazón. Y decía, ¿por qué meto a la iglesia en estos líos? ¿Por qué? Hoy, aquí me están... Hoy. Es para que ya no me mueva, pero no lo van a lograr. Perdón, hermanos. Listo, ¿verdad? No obstante, ayer que buscaba un audio para ver cómo alguien había enseñado esto, realmente vino a mí esta convicción. Bueno, tengo que aclarar, al menos en español y en inglés, no encontré una enseñanza de estas para la iglesia desde un púlpito. Puede haberla, pero no la encontré, de manera que no es tan común. Y eso todavía dificultaba mi corazón de decir, ¿debo enseñarlo o no? Pero en medio de unas enseñanzas que estuve oyendo, unos audios, donde un hermano está exponiendo este tema teológicamente a dos personas en una conversación, lo que llamamos hoy un podcast, vino a mí la convicción, hermanos, que debemos seguir y debemos empujar. Vean esto, hermanos. Una de las cosas que hizo la Reforma Protestante, en contraste con la era medieval, que fue muy valioso, es que trajo nuevamente la universidad a la iglesia. ¿A qué voy? Cuando uno escucha los sermones, por ejemplo, de los padres de la iglesia como Agustín de Hipona, uno se da cuenta que él trataba cuestiones sofisticadas en sus sermones. Pero durante la Edad Media tuvimos una especialización en donde fue en los monasterios, en lo que resulta después en las universidades, en donde lo más específico y detallado se empezó a tratar. Y es correcto, en eso tiene un lugar. Pero lo que pasó es que la iglesia fue enseñada, recibían predicación en la Edad Media y todo eso, claro que sí. Pero ya no había una insistencia y preocupación de educar a la grey de la mejor manera, o al menos eso parece ser lo que ocurría. Una
de las cosas que hace la Reforma es que nuevamente imita la era patrista e imita la era medieval, pero no ahora limitando la doctrina para los monasterios o los seminarios, sino sí, teniendo esa enseñanza. En Ginebra había una universidad en donde enseñaban varios teólogos, pero lo que hacía también Calvino y los demás, semana tras semana, era también traer a la iglesia doctrina. Hermanos, hoy hay un sentimiento generalizado en nuestros días de un rechazo a la teología, un rechazo a la enseñanza seria. Y yo estoy de acuerdo que la predicación de la palabra el día domingo en la mañana debe ser sencilla, alcanzable, doctrinal, pero sin mucha terminología. No obstante, creo que la iglesia debe esforzarse para enseñar también a sus miembros a pasar de los básicos de la fe a una enseñanza más sólida. Y para eso existe este estudio de la mañana, para enseñarles, hermanos, a articular mejor su fe. Esa es una carga del corazón. Imitar a la Reforma, a la iglesia de antes, el no dejar la doctrina solamente para el seminario, sino estar ayudando a la iglesia a profundizar. Hermanos, nosotros confesamos el misterio de la Trinidad, y hoy ya una buena parte de ustedes puede explicar qué es lo que cree. Puede explicar a través del credo y repasando las lecciones pasadas que hemos dado, puede explicar que creemos en un solo Dios, que este Dios tiene una esencia indivisible, pero que realmente hay tres personas, que no hacen tres dioses, sino que es un Dios, pero que el Padre realmente no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre, y el Espíritu no es el Padre ni el Hijo, etcétera, sino que realmente son distintos, y que son distintos por sus relaciones, lo que llamamos sus relaciones de origen, porque el Padre engendra al Hijo eternamente, y el Espíritu es inspirado por el Padre y el Hijo eternamente. Ok, hemos avanzado en eso, pero ahora nos preguntamos, hermanos, ¿y qué significa la encarnación? Esta doctrina, que es una de las piedras angulares de nuestra fe, ¿qué es lo que significa? ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que el Verbo se hizo carne? Mis hermanos, los seminarios deben estar haciendo trabajo sólido y profundo en estos temas, pero la iglesia debe ser responsable y no puede decir, bueno, los hermanos están siendo entrenados, que ellos se metan en esos problemas. No, el seminario puede desaparecer, pero la iglesia es la que va a perseverar hasta el fin. Es la iglesia la que tiene que ser educada en esto. Es la iglesia la que tiene que avanzar, la que tiene que profundizar en esto. Porque además Dios también puede usar a hermanos para enseñar a otros que llegan a la iglesia, para instruir, incluso para escribir cosas útiles para la iglesia. Escuchaba esta semana sobre un hombre que en el año 1600 escribió un libro, y ese libro ha sido muy útil fue muy útil para la era puritana. Hasta el día de hoy se utiliza, y mi sorpresa fue escuchar que ese libro no fue escrito por un pastor, sino por un hermano que era
barbero y cirujano. Recuerden, en la Edad Media esos dos oficios estaban juntos. Tu barbero podía ser el mismo que te sacara la muela o que te rebanara un brazo. Era un laico, pero él, al estar bajo la enseñanza de la palabra domingo tras domingo y ver que había una necesidad, con lo que aprendió sin ser educado en una universidad, escribió un libro que hasta el día de hoy es muy útil. Hermanos, la iglesia tiene que ser educada. Y claro, en esto se requiere un doble esfuerzo. Mi esfuerzo, el esfuerzo de los pastores de hacer esto lo más digerible, pero el esfuerzo de la iglesia de luchar por comprender estos conceptos. Así que hagamos ese esfuerzo, hermanos, esta mañana, de comprender un poco más qué es lo que queremos decir cuando afirmamos que el verbo, el logos, se hizo carne. Si siguen en sus Biblias en Juan capítulo 1, versículo 14, lean ese texto conmigo. Ahora yo en voz alta y ustedes con sus vistas. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bueno, quedémonos ahí. ¿Qué significa que el verbo fue hecho? El verbo fue hecho carne. Ahora vamos a complicar la cosa. Abran sus Biblias ahora en Filipenses, por favor. Filipenses. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora vamos a otro texto, 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Hermanos, si hoy les diera un pedazo de papel, les pidiera que me expliquen qué significa esto, hermanos, esto es la esencia de nuestra fe. Uno de los grandes misterios de nuestra fe es la Santa Trinidad. Otro gran misterio es de nuestra fe, o sea que son pilares que no podemos negar. Es la encarnación. Repito, ¿qué significa Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho. ¿Qué significa Filipenses 2:6 y 7? No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Hermanos, ¿qué significa se despojó? ¿Qué significa 2 Corintios 8? Siendo rico se hizo pobre. Piénsenlo por un momento, por favor, intenten organizar sus pensamientos y digan, ¿significa esto? Hoy quiero ayudarles, quiero instruirles
sobre qué es lo que estos textos afirman, comenzando en primer lugar por explicar lo que estos textos no afirman. Aquí tenemos una tensión, hermanos. Aquí hay una tensión. ¿Por qué? Porque Juan y Filipenses nos dice que aquel que fue hecho carne y aquel que se despojó es Dios. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, aquel que se hizo carne es Dios. Dios el verbo. Y Filipenses dice, no estimó el ser igual a Dios, siendo en forma de Dios. ¿Sí? Aquel que se hizo y aquel que se despojó es Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegamos a términos como se hizo, o se despojó, o se hizo pobre, tenemos el problema que el concepto de Juan y de Pablo sobre este que se hizo carne, que es Dios, el concepto de Juan y de Pablo de Dios, es uno muy peculiar. Si el concepto de Juan y de Pablo respecto a Dios fuera semejante al concepto de los griegos, hablando al menos de los que creían en los dioses griegos, no habría mucho problema. Los dioses griegos son tan humanos y tan carnales como los humanos. De hecho, Agustín una vez se queja de que cuando esta literatura les era enseñada a los jóvenes, simplemente se les daba y no se exaltaba lo bueno y lo malo. Y entonces a veces el joven se podía quedar con la idea que si el Dios estaba haciendo estas cosas tan atroces, entonces de seguro era digno de imitar. Agustín dice, no, eso no está bien. No que no los lean. Lo que no estaba bien es que no tengan un maestro que les diga por qué esto es malo y por qué esto es bueno. Pero el concepto de Juan y de Pablo es de un Dios, del cual se dice en Éxodo 3, yo soy el que soy. Yo soy el ser inmutable. Yo soy el ser que no puede cambiar. Yo soy el ser que no está bajo el tiempo. Yo soy el ser que no tengo principio y fin. Yo soy el ser que no puedo dejar de ser lo que soy. ¿Pueden ver el problema? Ese Dios, se dice, se hizo carne. O Filipenses, se despojó a sí mismo. ¿Cómo resolvemos esta tensión? Que el Dios de Juan es el absoluto ser inmutable, pero es el mismo que se hizo carne. No es un Dios menor el que se hizo carne, es el que tiene la misma esencia divina como el Padre. Bueno, déjenme platicarles de algunas opciones. Una herética, una imprecisa y una que creo que es la correcta. De hecho, quizá ese hubiera sido un mejor acomodo de las notas, ¿no es cierto? Una herética, una imprecisa y una correcta. ¿Cuál es la herética? Bueno, hay una postura que se suele llamar la postura de la kenosis. Se escribe como se escucha, pero no lleva Q, sino lleva K. Kenosis. Kenosis.
El nombre de esta postura, de hecho, viene de Filipenses. Regresemos a Filipenses, cuando dice, sino que se despojó. El verbo es el verbo kenao. Entonces, esta postura tiene un nombre bíblico, kenosis. No obstante, esta postura, que es denominada así, argumenta por algo extraño. Hermano, nosotros también creemos en la kenosis, al menos en un tipo de kenosis, ¿sí? Porque Pablo dice, el que era en forma de Dios se despojó a sí mismo. Así que nosotros creemos que el verbo se despojó, kenosis. Nosotros creemos en esa doctrina, pero lo que esta corriente herética ha dicho que esta palabra significa es lo siguiente. Escuchen, presten atención, porque si esto es lo que ustedes pensaron, hermanos, bueno, ustedes saquen las conclusiones. Esta postura dice, en su forma más radical, que el verbo, el logos, quien es Dios, se quitó ciertos atributos para poder encarnarse, debido a que si no se los quitaba, si no se despojaba de ellos, la encarnación era imposible. La otra manera de esta kenosis, que es, podríamos decir, más suavecita, es que Dios no se los quitó, sino que cesó de usar esos atributos. Es como todavía los tiene, pero les puso el switch abajo. Los puso en no usar por el momento. La mayoría de las herejías respecto a la cristología que han existido se basan en un principio que estos hombres han argumentado. ¿Cuál? Para la encarnación, para que la encarnación tenga sentido, algo se tiene que ir. Vean, hermanos, vean. Para que la encarnación tiene sentido, algo se tiene que ir. Por ejemplo, arrio. Para que la encarnación haga sentido, el verbo no puede ser igual a Dios. Tenemos que quitar eso. ¿Pueden ver? Y entonces ahora tiene sentido que uno inferior a Dios, que fue la primera criatura de Dios, tome carne. ¿Pueden ver cómo se resuelve esto? Algo se va, quitémosle que es Dios y ya. Piensen en la herejía de Apolinario, el que negó que Jesucristo tenía un alma en verdad. Lo mismo, para que la encarnación tenga sentido, algo de la humanidad se tiene que ir, y así lo logramos ajustar. Bueno, estos teólogos kenóticos de la kenosis argumentan que para que el verbo en verdad pudiera hacerse carne, ciertos atributos de él se tenían que o quitar o poner en pausa. Por ejemplo, la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios se tenía que ir, porque Jesucristo dijo que Él no sabía ciertas cosas. La eternidad se tenía que ir, porque
ahora iba a vivir en el tiempo e iba a experimentar sucesión de eventos. Primero nace, después crece, etcétera. Así que también ese hay que quitarlo. El atributo de la impasibilidad, de que Dios no sufre, también quitémosle. Eso es indispensable que lo quitemos, porque si no, ¿cómo va a sufrir? Y así esta doctrina de la kenosis ya nos ha resuelto el misterio de la encarnación. Cuando Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne, o Filipenses dice, se despojó a sí mismo, o Segunda Corintios dice que se hizo pobre. Lo tenemos. Quiere decir que dejó ciertos atributos para poder tomar carne. Esta doctrina tuvo una gran preeminencia en la teología liberal alemana, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX. Después, la iglesia anglicana se contaminó de esto por un tiempo, de manera que algunas ramas de la iglesia anglicana batallaron fuerte con la doctrina de la kenosis, la herejía de la kenosis. En el mundo protestante siempre hubo reacción hacia esa postura, pero no estamos libres de ella. Evidencia de esto se puede mostrar a través de algunos textos y del entendimiento común de la iglesia. Por ejemplo, una de las pruebas que podemos dar es cuando dice Jesús, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, en Juan 17. ¿Recuerdan ese texto? Algunos lo llegan a interpretar, vean, como si el Logos se quitó su gloria por un momento, vino a la tierra, regresa con el Padre le regresa la gloria. Esa es una mala manera de interpretar el texto. Es una forma kenótica de interpretar el texto. De manera que sí hay ciertos vestigios de esa doctrina entre nosotros. Me refiero a dentro del mundo evangélico. Yo espero que no entre esta iglesia, pero en el mundo evangélico. También, por ejemplo, otra evidencia es que muchos luchan con el texto de Filipenses 2 cuando dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y entonces algunos creen que Dios llegó a recibir el logos como logos, como Dios, llegó a recibir más gloria para que ahora todos se postren ante Él. Otro error kenótico. ¿Por qué rechazamos esta doctrina o esta mala doctrina? Porque la Escritura, principalmente, este es el argumento, la Escritura nos dice que aquel que se hizo carne es el inmutable gran yo soy. Es el inmutable gran yo soy. Hay otras razones, por ejemplo, que aquel ser que se llama, que se conoce en la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, que tiene aspectos de verdadera debilidad debido a su humanidad, también es el que se llama el gran yo soy. O sea que la Escritura no nos permite, la Escritura misma no nos permite pensar que la forma en la cual Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne, fue por despojarse de atributos. Porque es imposible que Dios cambie, porque es imposible que Dios quite atributos y demás. Ahora, ¿cuál ha sido la solución que muchos han dado?
Muchos han dicho, bueno, no, el verbo no se pudo quitar, sino que se añadió carne. El milagro de la encarnación no consiste, dice este grupo, no consiste en quitar atributos ni ponerlos en pausa, sino en añadir. Añadirse carne. El verbo se añadió algo. Hermanos, creo que antes de que tomara el tiempo para estudiar esta doctrina, antes de dar en el seminario Cristología, que no sé, fue quizá 2 años atrás, por ahí. Antes de que tomara tiempo para estudiar este aspecto, creo que esta era la forma en la que yo intentaba lidiar en mi mente con el misterio de la encarnación. Que el verbo no se quitó. Hermanos, esto hay que reconocerle a esta postura. Que este texto reconoce, esta postura reconoce, que es imposible que Dios se quite cosas. Ellos insisten, Dios no puede dejar de ser Dios, muy correctamente. Sino dicen, pero Él se añadió carne a sí mismo. La doctrina, cuando nos ponemos quisquillosos, esta forma de hablar tiene muchos errores, tiene varios errores. Cuando lo usamos de una forma generalizada, sin tanta precisión, la doctrina es correcta. O sea, se entiende lo que se quiere decir. Dios no se quita cosas, sino que tomó para sí una humanidad. ¿Cuál es el problema con este texto? Bueno, hay 3 problemas. Hay 3 problemas con esta forma de ver la doctrina. El primero es histórico. Por alguna razón, la iglesia, a través de los siglos, hablando del siglo XVII para atrás, siempre luchó por no hablar de añadiduras a Dios, sino rehusó frecuentemente ese lenguaje. Nuestra misma confesión, aunque quizá pudiera ser más precisa, estaba revisando. Nuestra misma confesión no dice añadió, sino que tomó para sí. Y alguien puede decir, es lo mismo. No es lo mismo. Y de hecho yo creo que esta forma de hablar es la forma correcta, como veremos en un momento. Los teólogos de antaño, desde Agustín, desde Atanasio, desde Juan Damasceno, desde ciertos medievales hasta los protestantes, escolásticos como Franciscus Turretin, entre otros, rehusaron hablar de el logos como añadiéndose algo. Entonces esta postura no es histórica. 2, no es la conclusión bíblica. Cuando dice tomó para sí, alguien puede interpretar este texto como añadió, tomó para sí forma de siervo, pero es
tomar no significa necesariamente añadirse algo, porque yo puedo tomar algo sin que sea una parte ahora de mí. Y el tercer problema es teológico. Hermanos, aquí es donde en ocasiones, por no ser históricos, por no ir a la gran tradición, aunque queremos combatir la herejía, todavía guardamos un poco del veneno por atrás. Muchos que usan este lenguaje y muchos pastores se sorprenderían, hermanos, que esta es la forma común en la cual se suele hablar de la encarnación. Como dije, hace 2 años y medio, más o menos, atrás, esta creo que es la forma en la que yo hubiera intentado explicar esto. Porque ahora nuevamente hay un redescubrir, no solo en la doctrina de Dios, sino que están yendo ahora los eruditos también. Vamos a redescubrir la cristología, y esto ha salido de la luz, que el término añadidura no es usado. ¿Y por qué? Repito esto. Muchos buenos hermanos quieren combatir el kenosis. No, Dios no se quitó. Que Dios no se puede quitar cosas. Dios se añadió. Y entonces el kenótico puede decir, a ver, pero no que tu Dios no se puede ni quitar ni añadir. ¿Cuál es la forma correcta? El punto no es tanto la palabra, sino que entendamos el concepto, hermanos. El punto no es la palabra, sino que entendamos el concepto. Si alguien usa el término que Dios añadió, pero entiende bien el concepto, bueno, ya nada más, lógicamente cambiará el concepto. Pero yo no quiero simplemente que se queden hoy con la palabra, sino que intentemos esforzarnos por profundizar en el misterio. ¿Cuál es la forma en la que se ha dicho esto? La iglesia, a través de los años, dijo, el verbo ni se quitó cosas, ni se añadió humanidad, sino que asumió una naturaleza humana. Y esto lo van a ir entendiendo mejor con las próximas clases, pero déjenme anticiparles un poquito de lo que esto significa. Si ya se están durmiendo, cachetéense un poco porque aquí viene lo difícil. Lo demás era la introducción. Ahí viene la cosa. Lo que los padres dijeron fue esto: en la encarnación nada se pudo añadir al Logos, porque si yo soy añadible, vean esto, si yo soy añadible, o sea, si algo se me puede añadir a mí, eso quiere decir que yo estoy incompleto. Incompleto. Y preguntan los antiguos, ¿qué falta? ¿Qué de las perfecciones del hombre faltan en Dios? Anselmo de Canterbury preguntó esto en su famoso libro El Proslogion. Y dijo, a ver, ¿por qué Dios no tiene cuerpo si tener cuerpo es bueno? Y Anselmo responde tan poéticamente como él y Agustín solo sabían hacerlo. Y él dice, una de las razones por las cuales tú tienes cuerpo es para conocer cosas. Porque tú y yo conocemos por nuestro tacto. Los ángeles no tienen cuerpo, ellos conocen inmediatamente, ellos tienen otra forma de conocer. Tú y yo, una de las cosas por la que nos es dada el cuerpo es para conocer.
para conocer cosas intelectualmente y para conocer cosas experiencialmente, para tener gozo. Bueno, ¿qué si hay un ser que puede tener ese conocimiento y ese gozo sin el cuerpo? ¿No sería entonces más perfecto? A Dios entonces no le falta ninguna perfección que el hombre tiene, sino que en Dios están eminentemente, en Dios están al máximo grado. Entonces, ¿por qué no puede haber adición a logos? ¿Por qué no podemos hablar que al logos se le añadió carne? Bueno, porque haría Dios y a logos completable, añadible, mutable. ¿Qué pasó entonces en el misterio de la encarnación? La persona de logos. Vean esto, hermanos. Y ya con esto los dejo ir porque se me está yendo el tiempo. La persona del logos personificó la humanidad. Él mismo es la persona de la humanidad de Jesús. O sea, hermanos, pensémoslo así. Toda naturaleza humana concreta, o sea, ¿qué quiere decir una naturaleza humana concreta? Piensen en el concepto de naturaleza humana. Miren, lo pueden tener aquí, lo pueden definir, lo pueden escribir que es una naturaleza humana en unas cuantas palabras. Pero ese solo es el concepto. Pero la naturaleza humana tocable siempre viene con una persona. Pueden pensar en la naturaleza humana y no ponerle persona, pero siempre que esa naturaleza humana se hace visible, o sea, yo, tú, etcétera, viene ya con una personalidad. Se dice teológicamente que la humanidad de Cristo, hermanos, no tenía una personalidad aparte del logos. O sea, que lo que fue completado en la encarnación no fue el logos, sino la naturaleza humana de Cristo es la que es asumida, completada por el logos, porque a la naturaleza humana sí puede ser completada, pero el verbo no, de manera que en el misterio de la encarnación, el verbo es déjenme ponerlo así en palabras sencillas, el verbo, la tercera persona de la divinidad, es la persona personificante de la naturaleza humana. Jesucristo, desde el primer momento, era el logos en la carne. No es como dice Nestorio, la naturaleza humana de Cristo ya tenía una personalidad y simplemente viene el Espíritu Santo y lo dota de un mayor poder. No. La naturaleza humana de Cristo. Déjenme usar el término teológico. Lo he estado evitando usar para primero explicar y después soltar esta palabra. La naturaleza humana de Cristo se dice es anhipostática. Negación. Hipostática, persona. Es sin personalidad. Pero es hipostatizada, o sea, puesta su persona en el logos. Desde que hubo un embrión en el vientre de María, el alma de Jesús no era la de ninguna otra persona,
sino la del Logos. De manera que, y aquí concluyo, cuando dice la Escritura, el Verbo se hizo carne, o se despojó a sí mismo, o se hizo pobre, no significa se quitó atributos. No significa que el Logos añadió a su naturaleza divina humanidad. Significa que su hacerse pobre, su ser hecho carne, su despojarse, fue asumir para sí la naturaleza humana con todas sus debilidades concominantes. Hermanos, ni he visto mis notas en esta lección porque después de haberlas purificado y purificado, creo que todavía necesitaba hacer una última purificación y a ustedes les tocó, para hacerlo lo más sencillo. Este es un misterio. En cada aspecto de lo que he hablado hay una infinidad de diálogo y discusión. Pero creo que si ahora la iglesia puede estar más capacitada para decir lo que significa su fe cuando dice fue hecho carne, que no es se despoja ni se añade, sino que toma para sí, asume una naturaleza humana, la cual completa al ser Él la persona de esa naturaleza humana, es suficiente. Si ahora podemos darnos, aunque sea un pequeño vislumbre de eso, es suficiente. Estamos avanzando. En 10 o 15 años lo haremos un poco más profundo. Por ahora es suficiente así